No todas las historias de amor terminan con gritos o peleas. A veces terminan con un libro. Y hoy vamos a sumergirnos en las páginas más oscuras del alma humana, Bienvenidos a... animales nocturnos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los animales nocturnos? Digo, ¿quién fue un animal nocturno? ¿Quién? El buen Andrés fue un animal nocturno. Nuestro jefe en edición. Hombre que está peleado con la inteligencia artificial. Y cabe aclarar que esa indomable noche que todo no se puede editar. Sí, no, ahí Eso no. ya no lo puede corregir este hombre. ¿Por qué seguimos en este patrón de películas de amor, vamos a decir entre comillas? ¿Por qué seguimos con animales nocturnos? Ya hoy vemos que se va creando la parte donde hay un amor destructivo. Ya hay un, pudo que al principio, como siempre venimos mencionando, existe el amor, pero las convicciones, lo que buscamos por la vida nos lleva a generar esta destrucción. Y la destrucción generalmente conlleva una venganza. ¿Y qué te parece? ¿Te parece que Edward escribió el libro por vengarse de Susan o crees que lo hizo como una forma de catarsis o de sentirse Para mí es mejor? una catarsis y más como una venganza hacia él mismo, hacia esa parte tibia, que él hasta cierto punto no era malo, como lo había dicho ella en el principio, era un hombre sensible, pero tal vez esta manera de que ella lo miraba, Susan lo miraba, pudo haber creado un resentimiento, un recelo en él, que al final lo termina explotando en la escritura. ¿Y cómo es el amor? Las etapas del amor. Cuando el amor viene comenzando es sensible. Cuando ya no lo ve con los mismos ojos o el amor, digamos, está en una etapa terminal, ya es débil. Ya no es sensible, ahora es débil. Y lo que empezó siendo, vos lo mencionaste en un capítulo, lo que empezó siendo como algo bueno, como algo positivo, terminó siendo una de las cosas por las cuales la hicieron a ella cometer un acto atroz A veces, hacia el buen Edward. a veces lo que más te gusta de una persona es con el tiempo es lo que más buscas cambiar en algún punto. Y me gusta la película, lo retrata con la mamá en este caso, como la parte que dice, está yendo por un mal camino, porque para ella el buen camino era una vida de lujo. Y la mamá era una persona sabia. Generalmente no hacemos caso a las personas mayores. La mamá era una mujer mayor, evidentemente, y ella le dijo exactamente las cosas como iban a pasar. Ahora lo ves como un hombre sensible, como un hombre bueno. Cuando crezcas y te des cuenta que no te va a dar la vida a la que estás acostumbrada, lo vas a abandonar. ¿Crees que estas palabras hicieron eco en en la cabeza de Susan? Que al final pudo haber sido ella la que lo orilló a esto, o ella siempre había querido esta vida de lujos. Yo creo que aquí es un poco qué fue primero, el huevo o la gallina. Si se lo hubiera dicho, porque se lo dijo pasó, o aún sin habérselo dicho hubiera pasado, yo diría que igualmente hubiera pasado, porque Susan era una persona, número uno, insegura, y número dos, lo demostró al final, era una persona superficial, y Edward no era superficial. Yo siempre creo que tendemos a volver a nuestra esencia y bueno, al final de la película se puede ver cómo ¿Y cuál era la esencia de Susan? La mamá se lo dice, con el tiempo todas nos convertimos en nuestras madres. Una frase, y pasó incluso, pero es lo que venimos evolucionando, porque en La La Land, en este caso el personaje de Emma Stone era muy diferente. En este caso ella sí quiso luchar con el sueño que tenía Ryan Gosling, en este caso no. Ella trata como de, como lo dice al principio, un hombre sensible, pero en algún punto ya sucumbe ante la necesidad de tener la vida que ha tenido siempre. Y tal vez él no se la podía dar. exacto, y si volvemos un poco a lo que Edward, ¿por qué lo hizo? Por vengarse de Susan. Yo creo que fue una cachetada a guante blanco, como se suele decir. Una También. forma elegante de decirle, sabes que al final Y maté todo recuerdo que tenía tuyo y te lo estoy plasmando en una obra literaria que no se ve en la película, pero yo estoy seguro que va a ser un bestseller porque es un pedazo de libro. y es justamente de hacerle ver la manera en que él vivió esa vida. Porque al final De una forma Edward, muy cruda. Edward estaba entre el hombre que era y el que Susan quería que fuera. Y eso, esa ambivalencia que él sentía de elegir a quién, lo ponía en una situación bastante complicada para su propio ser.
Y bueno, como estamos mencionando, Edward era una persona débil ante los ojos de Susan o ante su familia. ¿Vos qué pensás que esta debilidad o tristeza de Edward, crees que eso lo ayudó a él como para crear, no sé, un buen libro que a lo mejor va a ser un buen bestseller en el futuro? O sea, mi punto es, ¿qué es mejor para sacar la mejor versión de vos mismo? ¿La felicidad o la tristeza? ¿Qué es mejor? No, porque yo he Eh, escuchado, perdón, Ujú. pero yo he escuchado en la frase de que, bueno, te dejó tu novia, te cambió por otro, ahora se viene tu mejor, ahora se viene tu prime. Eso es lo que se dice, entonces, si estás de acuerdo con eso, ¿no? No hay dos palabras más dañinas en el mundo que bien hecho. Yo no soy mucho, no soy muy partidario de eso. Creo que sí hay, dentro de la felicidad puede haber un crecimiento, pero sí también creo que tenés que vivir el dolor para experimentar lo que es estar abajo, para algún día poder saber cómo o qué es lo que llegar al éxito o sacar tu mejor versión. No, puede ser que no sea la mejor manera, pero a veces nos toca Pero lidiar con el dolor y esto nos llega a alcanzar nuestra mejor versión. yo creo que muchos de los mejores directores, de los mejores cantantes, de los mejores actores de la historia, de artistas, yo creo que han pasado por situaciones muy traumáticas que los han hecho a ellos llevarse al límite de su creatividad y de su capacidad para extender su arte hasta el punto donde terminan siendo. Más que dolor, yo diría, siempre hay que tratar de salir del área de confort. Siempre hay que buscar expandir nuestra mente y no quedarnos con lo que estamos haciendo bien y arriesgarnos, no importa, y en el proceso caernos, no importa, hay que levantarnos. Entonces, ¿es mejor estar triste o feliz para sacar tu prime, Tony? Para mí ambas emociones son válidas. Tibio, Tibio. tibio, No, tibio. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando saca porque de todas. nos han puesto en los comentarios en los videos anteriores. Yo creo que ahora deberíamos cambiarnos los nombres. En vez de estereotipos, los Los estereotibios. Porque estereotibios. somos demasiado Eh, tibios. no, es Mojate, que, Tony, decinos, ¿qué es no, mejor, triste o feliz? es que para mí todas las emociones Ah, eh, está bien, son está bien, válidas. está bien. Te puedes sacar un buen momento de felicidad, puedes sacar una buena versión y de un momento de dolor también puedes sacar las mejores cosas. ¿Está bien? Tibio, Ya, tibio. Yo te voy a decir algo. Yo creo que para que una persona saque, en cuanto a la creatividad, creo que el mejor sentimiento es el dolor. Este puede venir en forma de tristeza. yo sí siento de verdad, no como ustedes tibios de... Yo no soy tibio. Aquí voy a dejar al tibio Tony solo. Así que, como dijo el señor Barriga, o no, si fue el señor Barriga, o don Ramón, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Decía Confucio, si vas por el camino de la venganza tienes que cavar dos tumbas. Y avanzando un poco en los temas que toca la película, creo que también nos hace ver lo superficial que es el mundo donde Susan se desenvuelve. Más que todo donde Susan se desenvuelve. Sus amigos, su pareja, todos viven debajo de este manto de superficialidad. No sé, todos se ve que son de este tipo de personas que solo piensan en dinero, que para ellos el dinero es el que les da el valor a las personas. Eso es lo que me dan a entender a mí. ¿Por qué usted hace una nueva película? Dinero, dinero. Como un cangrejo. Creo que siempre me fijo bastante en las películas, los recursos que utilizan los directores, y en este caso el director utiliza bastante el arte como un recurso para demostrar que, por ejemplo, la escritura es un arte para aquellos que son como eh, Sensibles. más sensibles o introvertidos, y el arte visual es un poquito más para los que, para la alta alcurnia. Y lo dejan ver bien claro aquí, como empieza la película, empieza de una manera bastante de talla pesada. Y llegar a ese punto donde, ¿por qué ver a mujeres obesas bailando lo representan como arte, lo representan como algo positivo? Y más adelante, cuando Susan imagina lo que está pasando en el libro, el personaje de Aaron Taylor Johnson, de Rey, que él es el villano, y él estéticamente hombre, está mamado, está rayado, y él representa la maldad a los ojos de Susan, y las personas obesas representan como el arte, a su forma de ver, a su perspectiva. Hay dos opciones, una manera sutil de decir que no hay que juzgar un libro por su portada, o quería hacer alguna referencia hacia que las personas de talla grande son felices, o ¿Vos qué hacer, pensás?
Me voy a ir un poquito más por lo artístico y creería que trata de ver que las apariencias engañan. Incluso en la misma película ella le pregunta a una amiga que cómo es posible que sean tan felices ellos. Y le dice que porque su esposo es como Jay Gyllenhaal en Brokeback Mountain. Entonces, sí, es Un poquito que juega en no, otras ligas. homosexual, homosexual, En otras ligas. homosexual. No sé si la No, desmonetización. no, Hay que un decirlo. gusto, o sea, nada. Y ella dice que por esta preferencia que él tiene, es imposible que llegue a amar a otra mujer. ¿Qué Entonces que dijo? por eso ella es feliz. Yo sé que soy la única mujer en su vida. Entonces, ¿Qué te demuestra eso? que Que el somos, ser humano al final lo que queremos es que somos bestias, que solo buscamos estabilidad, estabilidad estabilidad y y seguridad. mentiras que nos reconforten. Mira, ella lo demuestra que cambió la emoción de estar con un hombre heterosexual, tal vez que le dé cariño, que le dé placer, pasión, etcétera. Lo cambió por la estabilidad y seguridad de estar con un hombre que solo va a tener ojos para ella. Susan hizo exactamente lo mismo. Cambió la pasión o, o toda la felicidad emocional, ¿no? O romántica que iba a sentir con Edward, lo cambió por la estabilidad que le dio Hutton, que es el esposo. Y al final, ¿qué demuestra la película? Se arrepintió. Yo creo Ella se arrepintió. es fingir y es llevar un mundo de mentiras y al final la mentira es una deuda con la verdad y en algún momento vas a tener que pagar. ¿Qué pensás entonces? ¿Que vale la pena cambiar la emoción por estabilidad? En mi caso, yo siempre he considerado que nada puede ser mejor que tu estabilidad emocional y estar en paz con vos mismo. No creo que no existe. Sí vamos a querer alcanzar ciertas metas, pero esto no quiere decir que tengas que pasar por encima de tu esencia. También depende qué es lo que quieras en la vida, es lo que veníamos hablando anteriormente. Si estás dispuesto a sacrificar todo eso, también es una decisión válida, pero es un camino que tal vez en algún tiempo ya no vas a tener el tiempo para arrepentirte de todo eso, o ya va a ser muy tarde. Si como en la película lo aplicamos a la vida real, hay muchas personas que como Edward querían acompañar a Susan en su camino y él estaba dispuesto a hacerlo. Él sabía que iba a ser un camino largo, pero estaba dispuesto a hacerlo con ella. Pero Susan al final, ella estuvo dispuesta al principio, pero al ver que el camino iba a ser muy largo para llegar a tener cierta estabilidad, ella lo cambió por el que era más fácil, por el que ya tenía la estabilidad. Y es ahí donde creo que nos equivocamos mucho porque lo hemos hablado muchas veces. Importa a veces, muchas veces importa más el camino que el propio destino, porque una vez ya llegamos al final, y si llegamos ahí de forma fácil o sin esforzarnos tanto, no vamos a sentir la misma recompensa. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que van a llegar. No es que no tengas que luchar por ellas, pero van a llegar. Por ejemplo, ella tal vez tener una vida de lujos, tal vez. Puede ser que hubiera llegado con Edward, pero se apresuró y sabía que con Edward no lo iba a conseguir, como acabas de decir, no lo iba a conseguir rápido. Entonces, al final, sacrificó el amor por llegar rápido a esa meta de una vida ampulosa que quería llevar. Y bueno, y como te había mencionado, yo creo que esa opulencia, no sé, esa forma de vivir que tienen la gente como ellos, que son millonarios, muchas veces les importan más las apariencias que sentirse bien consigo mismos. No sé si me doy a entender. Sí, hace poco estaba viendo una serie que alguien decía, porque toda la serie se basa en estas personas que están en una alta sociedad. Y dice, yo es que ya no sé, me fijo que compramos muchas tonteras, muchas cosas que ni sé por qué las compré ni en qué momento las compré. Pero llega un punto en nuestra vida que olvidamos lo esencial, que empezamos a comprar cosas para llenar esos vacíos. Entonces a veces puede ser que no todos lo vean así porque hay gente que lleva mucho tiempo en esta vida, por lo cual es la vida que conocen. Entonces, pero hay otros que tal vez sí logran ver estos pequeños fragmentos que se van haciendo a lo largo de tu vida. Y lo decís bien, yo creo que el arte muchas veces llena de vacíos existenciales que tenemos los seres humanos. Sea el arte, música, pintura, cine, etc, etc. También creo que vale mucho la pena que hablemos de la dualidad que existe entre la ficción y realidad dentro de la película. Cómo el libro que escribe Edward es básicamente relata y describe
tanto a él mismo como todos los defectos que miraba o que al final terminaron afectando su relación con Susan. Al final, a veces cuando nos vemos del prisma de otra persona, yo siempre he creído que tenemos que tener conscientes los errores que están dentro de nosotros, pero a veces las personas se lo hacen marcar tanto que llegas a poder, justamente como lo hizo Edward, escribirlo, palpar esos errores que tenemos. ¿Y cómo es Susan? Ella es la villana de la historia, Sí, porque estamos de acuerdo. justamente ella empieza a leer el libro y empieza a sentir un remordimiento, empieza a sentir que algo empieza a surgir dentro de ella. Tal vez un pasado, tal vez algo Y en ella lo que se se, equivocó. y ella cuando va imaginando la historia en su cabeza, me encanta ese recurso que usa el director, me encanta, que es Tom Ford. Me encanta cómo usan a la actriz Isla Isla Fisher, Fisher, que es prácticamente una calca de Amy Adams, que pero no es Amy Adams. yo Y eso me siempre, encanta. Ella misma se está imaginando a un personaje súper parecido a ella, pero que no es ella. Eso me demuestra a mí que ella no termina de dar ese paso a aceptar y asumir su responsabilidad. Por lo menos al comienzo. Ya después sí lo asume, creería yo. en la misma película se ve que ella dijo que le intentó llamar y él no le contestaba. Entonces había algo ahí que no había sanado y lo tenía muy, muy dentro de su alma y tal vez ese libro ayudó a revivir eso, Y, ese y, sentimiento. y Edward como escritor realmente sí narra de forma muy cruda, no sé si poéticamente, pero sí lo hace de una forma muy, muy cruel, diría Mm, yo, el enviarle a Susan el Para, teaser del libro para que ella sea la primera que lo lea y que ella vea lo horrible, o sí, o como Edward percibía de ella, porque Rey, el personaje de Aaron Taylor Johnson, es un asesino, es un narcisista, es qué un... papelazo el Ah, de sí. Uf, el- paréntesis. Qué pedazo de... Oíme, pocos, pocos villanos, y hemos visto un montón de películas, nos han inspirado tanto como esa sensación de que este man es un psicópata. es un sociópata, psicópata. Bueno, él era psicópata. Cuando Tony, Tony, que es el personaje del libro de Edward, cuando vos... Tony el tibio. Tony, Tony era tibísimo, es que esos son, o sea, son iguales. Los dos Tony son tibios. Cuando le está diciendo, quiero que me digas qué les hiciste, qué les hiciste. Y este man solo se le queda viendo con una cara como de, No tenés lo. sí, o sea, ¿qué me estás preguntando? Oye, esa cara, tal vez si el buen André puede poner esa parte de la escena, es de mis escenas favoritas de la película porque tanto Jake Gyllenhaal, que es actorazo, hace un papelazo y Aaron Los Taylor cuatro que Johnson, tenemos aquí son actorazos, nominados todos al Oscar, ninguno, lamentablemente ganó solo el desafortunadamente Globo de ninguno Oro ganó. Aaron Taylor como actor de reparto, pero los tres actorazos. Que si le ven cara conocida a Aaron Taylor Johnson, es el que hizo Kikas. Fíjate que sí, ese fue como su primer, pero él también es conocido por ser el Flash que murió en Sí, Avengers. Él es Quicksilver, acordate, el hermano de no no lo Wanda. Ajá. esperaban. Ajá, ese. Por eso es más conocido, creo yo, por el meme. Es raro porque ha hecho papeles un Y aquí poquito tenemos full universo superhéroes, porque tenemos a Flash, tenemos a Zod, sot, tenemos... el de Spider-Man. Ajá, vamos a ver si te acordás. Misterio, ¿no? Ajá, Misterio, vaya, bien sabes, va. Misterio. Y tenemos a Lois Lane Mm, en el universo de De Zack, DC, cuando el Superman era el buen. Henry Cavill. Correcto. Entonces, sí, la verdad que Cuatro actorazos. buen detalle Todos de que superhéroes. todos ya, y al parecer Tony, pues, No, vemos al final del libro que vivió lo suficiente para convertirse en un villano. yo creo que no le dio el tiempo. No le dio el tiempo porque imagínate qué forma también. Es poética, pero también absurda. El absurdismo también es arte. ¿Qué forma más absurda de morir? Yo soy mucho del Que, absurdismo, la verdad. sí, yo sé, Albert Camus. te representa cómo muere él, que se cae y pum, se dispara el solo en el piso. O sea, es un accidente Es, absurdo. es absurdo, pero bueno, Y demuestra que justamente hasta el final de su día fue tibio, porque morir, yo creo que no hay forma más tibia que morir sin querer morir. como Como él, un accidente con una pistola, yo, que ni siquiera sabía pero disparar. no sé, hubiera sido más poético así Yo me refiero al absurdo, automáticamente. absurdo, absurdo. Sí, fue completamente un absurdo. Y vemos que Andes, el detective Andes, pues representa para mí el alter ego de ese hombre que él, El o buen el Bob. hombre, ajá, el hombre que Susan quería. Un hombre fuerte que incluso cuando él lo lleva en la patrulla, se queda viéndolo como, no hiciste nada por tu familia. Ok, ah, O bueno, esa es sea, la interpretación que vos le das. sí, Yo para mí es a un ese, alter al ego. personaje sí, de Bob,
le doy la interpretación que yo creo que es la forma en la que Edward, él quería ser, él aspiraba a ser como Bob, un hombre valiente, un hombre que transgresor, que no le importaba saltarse la ley, pero para cumplir sus metas o sus objetivos o hacer justicia. Pero realmente quería hacer eso o Yo quería creo que al final o porque es lo que la era lo que él sociedad aspiraba a hacer. o porque la sociedad es lo que aceptaba en esta película, en este mundo. Porque ¿Vos eso es crees lo que que él el personaje de Bob, vos crees que él era débil? no era débil, ¿Y por qué crees que no era débil? Porque así lo escribió Edward, porque era una forma no todos. de él crear al personaje que no era débil hacia los ojos de El Susan problema es que Clarkson. hacia los ojos de Susan era débil. Hacia los ojos del mundo que él quería vivir era invisible. ¿Pero qué crees que Edward, crees que al final aceptó su debilidad y siguió con ella o dejó la No, debilidad atrás? no. Para mí él simplemente entendió cuál era su fortaleza. El ser sensible. El ser esa persona que no era la correcta para Susan, pero era eh, la manera correcta de él poder desempeñarse en la vida. No, no tenemos que ser como es el detective Bob. Él es una persona y él reacciona de manera diferente a lo que reaccionaba Edward y es totalmente válido. ¿Pero qué preferís ser? ¿Un Tony de la vida o un Bob de la vida? Yo sé la respuesta. No, ya sé la respuesta. Cualquiera de los dos está No, bien, sea cual sea. en este caso, Ah, no es una no, en este caso respuesta. Mojate un poquito. sí me voy a mojar. Yo creo que todos quisiéramos tener la tenacidad Ujú. y y el ser temerarios como lo fue Bob. Como rey. Yo creo que eso ya es, Se pasó de yo temerario. creo que son en los recovecos de nuestra mente puede haber un rey por ahí, pero eso, me voy a quedar con Bob. Aún así también puedo abrazar perfectamente mis debilidades sin ningún problema. Me gustaría también que tocáramos un poco las personalidades de los personajes, tanto de la realidad del universo de la película como de la ficción. Esta imagen la puse adrede porque me gustaría que, si tuvieras que definir a estos cuatro personajes en la película con una palabra, una, no me des tantas explicaciones, una Una, palabra, cualidad, lo que vos quieras, un adjetivo, ¿cómo lo describirías? Empezando, claro, por Susan. avaricia, adaptabilidad, tenacidad y oscuridad. Ok, ¿por qué a Edward slash Tony adaptabilidad? Porque si vimos en el libro, él demostró que podía tener esos sentimientos que la gente quería que tuviera, pero tal vez no decidía tenerlos. Ujú. Y el personaje de Susan sí iba más que todo por los sentimientos que la gente quería que uno viera. Y no era capaz, hasta el final se logra ver que sí fue capaz de sentir este remordimiento. Siempre lo sintió, pero ahí te das cuenta que ella no estaba siendo fiel a sus sentimientos realmente. Y yo siento que Tony, bueno, Edward, Edward o Tony, sí sí, lo Tony fue, es en la ficción, sí no en lo la realidad. fue fiel a sus sentimientos, a sus creencias, y aún así él pudo demostrar que también tengo esta parte, Ok. también puedo hacerlo, puedo ser la persona que vos crees que yo sea. Ok, y hablando de eso último que estás tocando, que me interesa, ¿quién es más débil? ¿Alguien que acepta sus sentimientos y convive con ellos a diario y está dispuesto a luchar y salir adelante? ¿O alguien que simplemente se deja llevar por la corriente o el contexto social en el que vive y lo único que busca es estabilidad y proyectar una imagen falsa de sí mismo? ¿Quién crees que es más débil? Y es curioso, Alguien que como recurso utiliza quitarse pinta labios y el anillo y quitarse de su matrimonio. barba, como algunas personas. Esta película te inspiró Fíjate que qué bueno que me a preguntas. hacer Pues ese mucha gente se va a cambio. estar preguntando. Y sí, fíjate, yo decidí dejar de ser Edward y convertirme en Tony. Ok, el tibio Tony. Pero no fuiste tan Ah, tibio para... no, Porque es eso que llevaba años. tenía que Eso... hacerlo en homenaje. Mira, Animales Nocturnos es de mis películas ¿Cuánto te favoritas. medía el bigote? Yo creí que No, ya, perdón. bueno, 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 eso. estamos hablando de Queremos la... ganar seguidores entonces, Diego. Eso Una somos. buena forma. Eso somos. Está bien, está bien. ¿Cuánto medía ese mostacho? El bigote me medía 12 milímetros, así me lo mantenía, fíjate. 12 milímetros. Y, o ¿Cuánto sea, tardaría volver a ser Edward? mira, según mi mejor amigo y el peor enemigo de André, ChatGPT, No quiere, no. mi barba, bigote, crece entre 0.2 milímetros a 0.5 milímetros al día.
Así que de aquí, no sé si cuando salga el capítulo ya habrá pasado, pero voy al concierto de Oasis en Chicago. Ojalá tenga eso. Aspiro a tener máximo un bigote de 8 milímetros. Así que por favor, amigos, envíenme sus fuerzas. Y si me lo puedo tener de 8 milímetros, el bigote, el bigote. Pues sí, porque con 1 milímetro creo que no llegamos al estándar Oh. del bigote. Del bigote, claro. 8 milímetros, Pero ¿verdad? entonces, ¿cuál es el estándar? Porque 8 milímetros me parece a mí bastante, me parece enorme, un trayecto Unos 10, gigantesco. unos 14, Un cuartillo, un octavillo. unos, unos centimetrillos ahí. Bueno, entonces por eso Al yo me final rasuré para demostrar que como Tony en la ficción, era capaz de claro, autoeliminarse. pero es que Tony lo hizo de una forma tan Bueno, vamos, absurda de... vamos a llegar a ese punto. Me decías yo creo que es lo que digo, para mí realmente la fortaleza está en ir en contra de la corriente, ir en contra de lo que toda la gente quiere, pero ya lo hablábamos en la película anterior bueno, de alguna manera hablamos de Nietzsche, el Ujú. superhombre. No estamos, incluso él mismo él lo decía que no somos eso, porque para llegar a ser ese superhombre no te tiene que importar absolutamente nada. Es que mira, Vos sos el camino, ok, no la meta realmente, y, voy a y eso es lo que pasa acá. tocar ese tema con pinzas porque al ser un fanático de Nietzsche, no voy a abordar mucho del tema, pero el superhombre básicamente es un hombre que deja atrás la moralidad. Yo creo que de estos cuatro personajes, quien está más cerca de ser un superhombre, y no quiero que se me malinterprete, pero es que así es como la mirada más nietzscheana nos podría indicar, sería Rey. ¿Ok? Yo sé que él es un personaje aborrecible Yo y... lo apunto más a Bob, Sí, pero porque Bob, Bob al estar muriendo, él estaba en una transición de es que no me importa, esa es la incluso, perspectiva ¿sabes lo que pasa? de la persona más tibia de No, este ¿sabe por qué? podcast. Porque incluso él estaba dispuesto, Eh, él estaba dispuesto a ¿Te das hacer. cuenta? ¿Se dan cuenta? André, ¿te das cuenta quién es el más tibio? Él no es capaz, no es capaz. No, porque yo siento que para mí Rey se fue ya más Para mí allá. todos son tibios, o sea, todos son tibios, No, pero pero está bien, o sea, todos pueden ser tibios o pueden no ser tibios. no, porque eso no Usted le gusta a Billy the Butcher. le está Sí, fallando hoy, cuando a ¿no? mí, cuando a mí hay un punto de tibieza ahí, Por favor, que me te hable resuena David Lay una Lewis viejita ahí. con ese acento. Uf. Y entonces, pero sí, el superhombre es una situación muy complicada de alcanzar porque como decimos hay que dejar La moralidad moralidad y atrás. no tiene, como decimos, que no se malinterprete, que no es que tienes que ser una persona No, claro, no es que tenés que, ruin, ajá, mala, exacto, no, no. simplemente es que A tenés que este seguir un man le vale camino. tanto, por ejemplo, que está en el baño, o sea, afuera de su casa, básicamente en la intemperie, ahí y se limpia enfrente de ellos. O sea, el man no tiene, Ni no en una, sé, ni en una bolsa, decesia, ¿va? no tiene Por lo nada. menos en una bolsa, Ajá, no, ¿verdad? el man. ¿Qué? Entonces, eso es lo que pasa en esto, que yo creo que Edward no es que está muy cerca de eso, pero sí es una persona que hasta cierto punto llegó un momento donde él siguió su sueño y no quiso cambiarlo por nadie. Pues cabe destacar que lo que retrata la película y lo que se retrata en el caso de Susan, que se retrata mucho con obras de arte, que hay un resentimiento hacia ella es porque hizo algo que para mí definitivamente convierte en la villana realmente. Cuando ella, Y sale esta parte de Rey justamente y justamente en ella. en la misma secuencia de escenas, ella primero ve la obra esta de que es un chivo, creo, atravesado con un montón de lanzas. Ella creo que está viendo, no sé, una forma también un poco barata del director de demostrarnos que ella está viendo cómo desvivió Es que aquí viene el punto al feto. importante. Aquí Y viene el punto luego, después de ahí, ve el cuadro con la palabra revenge, que venganza. aquí Como viene me gusta decirle a mí. venganza. El venganzas. Ujú. Aquí yo creo que viene el punto del, del giro o como me gusta decirle a mí, el plot El twist plot twist. de la película. Y ya me quedó claro, hombre, ya, do- dejen de burlarse de mí, está bien. Yo sé que no solo yo le digo anim- 500 Days of Summer. animales nocturnos o como me Eh, gusta a mí, nocturnal la animals. cagué, la cagué. Vemos que lo que realmente le remordía completamente, le carcomía el alma a Susan, es que ella se puede decir esa palabra, pero bueno, No, sí, aquí no in- somos tibios. había, Ah, no, in- perdón, sí somos. había interrumpido su embarazo, que, y ni siquiera le comentó nada a Edward.
O sea, nunca le dijo nada, él se dio cuenta. Aquí sí me falla el detalle de cómo él se dio cuenta de que ella estaba embarazada. Y llegó a verla para ver No, en la que película no se demuestra cuándo se dio cuenta que ella estaba embarazada. Simplemente él la siguió y porque ella siguió. iba a Ah, una ok. clínica Y de se dio cuenta de lo aborto. que fue a hacer. Ella iba a una clínica de aborto en Texas y es ahí donde se dio cuenta, cuando ella iba Y saliendo. ahí está lloviendo y vemos a. La Para mí escena. me puso la piel Qué, eh, de qué forma de escarpia. transmitirte dolor. Porque ahí siento que Susan tomó una decisión que no solo le correspondía a ella. Es difícil, pero hay muchas analogías de esto. Mira, yo te voy a decir algo. Si vos metes una moneda Ok, en una ok. Aquí máquina de como Coca-Cola, puede salir cara, puede salir cruz. Mira, te voy a decir. No sé, te estás hablando del aborto, ¿no? O sea, yo creo que el aborto sí es responsabilidad de la mujer decidir si va a seguir con el embarazo o no. Ahora bien, cuando es una pareja, como en el caso de ellos dos, si ella quedó embarazada, es porque ambos tuvieron, vamos a decir, quiero pensar que ellos como pareja, ambos dieron el consentimiento para hacerlo. Por responsabilidad afectiva, ella tuvo que haberle informado a Edward, Edward está embarazada y no lo quiero tener. Creo que eso hubiera sido menos doloroso para Edward que darse cuenta que ella lo hizo sin siquiera decirle que estaba embarazada en primer lugar. pero aquí sí trata Y de. ahí sí es lo peor creo que te pueden hacer en No, una no voy relación. a ser tibio aquí. Si vos metes una moneda en una máquina dispensadora, de quién es el refresco? Y ya podemos llegar a los puntos finales que toca la película. Después del tema de quién era el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Creo que, ¿Edward o Tony? ¿O yo creo Tony? que ese evento canónico que hizo Susan no nació. Edward prácticamente vivió en la paradoja donde él nunca nació y creó Que- a Tony tal vez la verdad por es que eso. qué horrible. El tramo por el que pasó Edward fue fuerte. Y lo representa bien en el libro cuando Jay ataca a su familia, la desvive, Rey. Rey, perdón, Jay de la Cueva. Es que estaba pensando Estoy pensando en exactamente el de él. mejor artista Ajá. de metal que ha existido. Tu favorito, tu favorito. Desvive a la familia y también ultraja a su esposa y su hija. Y es así como lo quiere retratar él, No, que eso fue lo que ella hizo con su hijo. y yo quiero pensar porque recordando que Susan, o sea, vemos la imaginación de Susan en la película. Y yo quiero pensar que es porque Edward lo escribió de una manera muy, muy bien descrita para que ella haya imaginado de esa forma la escena, porque fue una escena también muy explícita. Incluso se va viendo el cambio de él, de Tony, que al final pues termina un poco mal, pero se va viendo el cambio en el que él, cuando le pregunta al detective, dejaste que tu familia se la llevaran, y después No, y le vuelve a preguntan, tener a ¿y los, estaban armados? ajá, No. ni Mm, armados, luego vuelve a tener un confrontamiento con los criminales, y aún así se le escapan. Siempre era un momento donde él nunca tomaba la decisión, a pesar de que su familia ya había desaparecido. Entonces seguía siendo, creo que ahí está representando que él seguía teniendo este cambio interno en, puedo llegar a ser esta persona claro. que tenga impulsos, que sea impulsiva, y hasta el final que entre como miedo o no, donde Rey le Ujú. dice, lo queda viendo como, ah, tenés el valor. No, nunca has tenido el valor En para ese hacer lo que vas a momento, hacer. creo que la representación máxima e hiperbólica de Rey siendo Susan, o de por lo menos Edward plasmando a Susan en Rey diciéndole, sos débil, eres tan A débil. veces lo que pasa es cuando nosotros decimos la cosa, no medimos la dimensión de cómo la persona lo va a percibir. Y más en personas como este caso de Edward, que era una persona muy sensible, o al menos así quiero pensar que era muy susceptible a las cosas que le dijeras con un poco de connotación negativa. Si vos le decís que es sensible, él va a pensar que le estás diciendo débil. Si vos le decís que está rellenito, él va a pensar que está gordo. Sí, aquí un poco, como decía, la susceptibilidad que él tenía puede ser que no entendiese la verdadera. A veces las personas también critico mucho eso de que uno es responsable de lo que dice, no con lo que la otra persona piensa.
Y en este caso, pues ahí sí Edward peca un poco de no ser un poquito, em, de no entender o leer bien realmente lo que ella estaba diciendo. Que también no es como que sea bueno lo que le está diciendo, porque prácticamente le dice que no es la persona con la que él quiere vivir y también puede doler y molestar. Pero dentro de ese dolor también es entender que sí, puede ser que eso no es lo que ella quería y tal vez dentro de ese dolor él puede tener un nuevo amanecer. No irse más allá de no soy suficiente para nadie. No, no es suficiente para Susan. Imagínate, Edward, hasta qué punto estaba dispuesto a luchar por el amor, que él le dice, ¿me amas? Y ella le dice que sí, mintiendo, porque evidentemente no lo amaba. Él le dice, entonces, si lo amas, lo haces funcionar como sea, porque este sentimiento puede ser que no lo volvas a experimentar nunca en tu vida. Que son palabras, él siendo un escritor, más que cualquier otra persona, lo está diciendo, vamos a decir, con un peso muy grande. Y yo ahí concuerdo totalmente con él. Creo que Es, amar a una persona, si tenés suerte a lo largo de tu vida, podés llegar a amar 2 veces en tu vida. Si tenés suerte. Si no, solo vas a amar una vez en tu vida. Entonces, si interesante. no aprovechaste ese momento, pues después te vas a arrepentir. ¿Qué es lo que le pasó a Susan? Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Y es en ese momento del olvido donde empiezan a venir los fantasmas. Y creo que las cosas o las relaciones siempre son irrepetibles. A pesar de que tengas una relación mejor, peor que la otra, lo que viviste con esa persona, como lo dijo él, no va a volver a pasar. Ese sentimiento no lo va a volver a sentir. Y lo experimenta ella cuando empieza a leer el libro, se da cuenta que el esposo de ella no está presente. No era ese hombre sensible que en ese momento que ya tenía esa vida de opulencia, ese hombre que ella necesitaba ya no estaba. Ya no estaba ese Eduardo. Mira, Susan me demostró a mí que es el tipo de persona que nunca está satisfecha con lo que tiene. Estoy seguro que si Susan se hubiera quedado con Edward en un universo alterno, e igual de mayor lo hubiera dejado, porque igual de mayor hubiera dicho, no, yo estoy buscando estabilidad, estoy buscando otra cosa. Entonces, igual lo hubiera dejado. Es tristemente, y yo me incluyo también, todos somos en algún punto de nuestra vida ese tipo de persona insegura, que no sabemos lo que queremos. Por eso al final, en la parte del libro donde él, pues, le, le dispara a Rey, ahí vemos que él tal vez ya llegó a ese punto de entender de que se había liberado de esa sombra de Susan, de que lo miraba como alguien débil. Y aquí te estoy demostrando, ya tal vez en una parte más, más interna en él, de que pude salir de esa sombra que vos creaste en mí. Y al final termina, pues, autoeliminándose de una manera sosa, como Absurda, diría Jay-Z, un pelmazo. un pelmazazo. Pero también, Tony era un también pelmazo. representa, hay un recurso donde dice que ese Edward ya no existe. Exacto. Eh, es una buena forma de cerrar esa parte del libro es, te, te eliminé a vos, pero en el proceso También también me eliminé a me mí eliminé a mismo. mí mismo. Ahora soy una buena persona. Soy una buena persona, soy una nueva Es persona. una nueva, sí. Y mira, yo he pensado, mira, ya es lo suficientemente malo para vos que te abandonen. Peor todavía es que te abandonen sin mirar atrás, como lo hizo Susan con Edward. Y como Edward lo hizo con Susan aparentemente al final. Que no sé, tenemos que hablar del final. ¿Qué te parece? ¿Qué crees que sea más doloroso o una mejor forma de vengarse? Así lo voy a decir mejor. Como lo hizo Edward en la película, no dejándola plantada, no presentarse en la escena. ¿O crees que hubiera sido mejor llegar y actuar como, "Ah, sabes qué, yo estoy bien con mi vida, estoy estable, tal vez tengo una nueva pareja y vos ya no me interesás emocional, sentimentalmente"? ¿Cómo Bueno, crees? realmente como dicen, la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Y hay veces que ya esa pregunta que te hacías constantemente, ya la respuesta no tiene sentido. Y en este caso, Edward, la venganza pues, pudo haber sido la indiferencia de que realmente a él ya no le importaba si ella lo quería o no, o quería estar con él. Simplemente esa sed o esa respuesta de venganza ya no la buscaba. O sea, dejó de importar. Esa respuesta que él buscaba ya no importaba para él. En ningún momento si llegó o no llegó, que fue que la citó y que se iban a ver en una cena, pues simplemente demuestra que él ya realmente ni le importa saber si llegó o no llegó y no le importa saber cómo se sentía. Simplemente él quería
a través de este libro, hacerle saber y marcarla con las decisiones que tomó. Sí, comparto hasta cierto punto con tu opinión, pero también creo que él no quería ser tan sutil solo con lo del libro. Creo que él también, él aceptó la cita y le dijo, perfecto, nos vemos ahí. Entonces creo que al final él sí quería vengarse de una forma sutil, pero también muy dolorosa, También la película porque, creo que lo deja un poco abierto estuvo ahí, él estuvo ahí, vio si llegó o no, porque se aleja la toma y da a entender como si alguien pudiera estarla observando o no. pero ¿sabes por qué la venganza de Edward también a nosotros como espectadores la disfrutamos, si es que hay gente que la disfrutó? Al ver que ella estaba dispuesta a cometer pecados de aquella noche porque se quitó el anillo de casada. Es Pero ya se había decir, dado cuenta que le era ella iba a ir como infiel. soltera. Sí, que- no, cuando casi en las primeras escenas de la película se dio cuenta que le era y al infiel. final muy probablemente volvió a la casa y se lo volvió a colocar el anillo. Esa es la vida que había escogido. Así que muchachos, No, simplemente hay que hacerse responsables de nuestras decisiones. Y ser responsables. no, no, Responsabilidad afectiva y emocional. no mirar atrás, porque al final eso pasa. Hay una frase de una película que es Amores Perros, que un man llama al hijo y le dice, yo quería arreglar el mundo para poder compartirlo contigo. Te habrás dado cuenta que fallé. Porque el man vivía de calle, porque quedó en la calle completamente. Y a veces queremos hacer cambios y ya cuando queremos compartirlos con las personas ya es muy tarde. Y bueno, muchachos, aquí vamos a su sección favorita, que es. Paralelismos cinematográficos. Así que muchachos, vamos a llegar a una gran historia que yo personalmente tenía muchos episodios de estarla esperando. No, no, una historia. Tony, sé que en Animales Nocturnos tocamos un tipo de amor, como vos mismo lo dijiste, un amor destructivo o uno de los puntos más bajos en los que podemos caer en una relación. Y al estar preparando este episodio, vos comentaste que tenías una historia fuerte, más o menos nos diste una probadita de lo que es y realmente quedé muy intrigado y estaba deseando nosotros, aquí con el buen amigo. No le hemos puesto nombre. Si Como, hay como, recomendaciones de nombre, estamos dispuestos. como la gente se regocija del dolor ajeno, ¿verdad? Por eso estamos todos aquí, porque queremos escuchar tu historia. Es la verdad. Así que si podés apagar o bajarle las luces aquí al Creo buen yo, Andrés, yo creo que yo lo creo que, amerita. yo creo que no va a existir una historia, bueno, al menos espero que no, similar a lo que ocurrió en Animales Nocturnos. Pero pues podemos acoplar una de las historias que tengo por ahí hacia hacia ese cambio de persona. Y pues en mi caso, pues sí, tuve una Susan. Aquí sí cabe destacar que siento que lo que nos llevó más a ya no estar juntos no fue tanto el, el cambio de poder estar mejor o no. Simplemente creo que entraron estas dudas, ya tal vez ya llevar tanto tiempo, si realmente éramos el uno para el otro o no. Pero aún así, aquí sí, en ese momento yo literalmente era, no Edward, era Tony, porque sí estaba consciente de que yo creía que para que algo perdurara había que luchar por ello. O sea, por decirlo así, mi amor o mi visión del amor estaba intacta. Y quería yo siempre decir, no, no pasa nada, no existe un momento en el que tengamos que poner a un lado nuestro amor para seguir nuestra vida. Pero bueno, al final pasó que terminé estorbando en otra relación, más bien. Ya no era yo Se presentó un Hutton en tu vida. se presentó un Hutton y pues cambió completamente la historia. En ese caso tuve que aceptar, no fue fácil. Siento que tuve el mismo proceso que tuvo Edward, de no entender lo que estaba pasando, que si realmente era yo el problema. Yo el problema, era yo el tibio. Pero no era que ella subió una foto y vos le pusiste mía y el otro también le puso mía y vos dijiste, ¿qué está pasando? Sí, es de él. Es de él. Mía ya no es.
O sea que aplicó la clásica frase que diría, el que se la queda, pierde. Pierde. Y al final, pues, obviamente en ese momento yo quedé ¿Cómo que? como un pelmazo. No, justo que podía hacer uno para cambiar o mejorar, ser la persona que tal vez esta persona quería. Y no, creo que no hay que llegar a ese punto. Sí sentí lo mismo. Justo esta película me representa un poco porque siento que de esa manera también hubo ese, ese amor inocente, murió. Murió justamente como murió Tony, de una manera Absurdo. absurda, pero tenía que morir porque ese era el proceso a seguir y así lo llegué a ver. Y me puse a pensar en eso, cómo a veces vos le das algo a una persona eh, que es maleable, que lo puedes hacer como a tu antojo, como te guste, y al final decides hacerlo mierda. Justamente es lo que hizo Susan con Edward y representa bastante esta parte donde hay que seguir adelante y hay que, no tienes que ver atrás. También en esta parte yo creo que Edward no mira atrás tampoco, siente que se equivocó, tal vez no, pero decide superarlo. Y al final son historias y vos seguís adelante. Te das cuenta que también no, lo que dijimos, no vas a volver a sentir lo mismo. Todo va a pasar, todo es pasajero y así como en esta historia, pues al final te adaptas, pero sí pasa que, es lo que digo, que sí me volví tal vez en ese Edward, que cambió la percepción del amor, no para mal, simplemente que ya lo ves con otro tinte. O sea, en ese momento sí pensabas como, yo sé que ese sentimiento de que amo a esta persona, a lo En ese, mejor es irrepetible, y por eso también entrabas en ese y en círculo ese momento yo vicioso de tristeza. pensé, en ese momento era el típico, no, o sea, no hay más, de aquí para allá no hay más, porque para mí eso era la idealización y la romantización de Porque las puedes películas. decir, no, porque estoy seguro que mucha gente mientras te escucha se va a querer preguntar, ¿en qué rango de edad estaba? No nos digas tu edad exacta, pero ¿qué rango de edad? Pero qué tan grande crees el rango. Unos 5 años, en el rango de Un 5 años. rango de 5 años. Estaba entre los 20 a 25 años. Ok, digamos que una adultez temprana, no, no eras un guirro así, un adolescente, pero tampoco eras un hombre tan, no sé, preparado como para ese tipo Y aquí es donde viene el de cambio. golpe. Aquí es donde viene el cambio que a veces vas madurando el amor. Vas madurando el sentimiento. Y no todo tiene que ser dar tu 100%. Porque al final pasa lo que le pasó a Edward. Que no todos están dispuestos a seguir tus sueños o no todos están dispuestos a estar esperando mientras tus sueños se cumplen. En este caso, pues como digo, la historia es algo parecida en el caso de que sí cambié mucho la percepción de lo que tenía yo de lo que era el amor. No por el amor en sí, sino por la situación. Yo creo que al final tenemos que adaptarnos y entender de que cada lección es importante en la vida. Entonces, como Edward, ¿vos sentís que acabaste con esa versión antigua tuya? Sí, ¿Lo eliminaste? definitivamente, así de la manera absurda como lo hizo Edward, como lo hizo Tony, así murió Tony. Así Así murió, murió Tony. Me gusta ese título para el paralelismo, para la anécdota. Me gusta. Así murió Tony. así. Me encanta. Y pues nació Tony Sepol. Murió Tony. Nació Tony, Murió Tony, pero nació pero Tony nació Tony Sepol. Sepol. Solo le cambiamos la genes. Mira qué fuerte. Entonces, sé que este tipo de temas son un poco más escabrosos para la gente como para soltarse y contarnos, pero igual los instamos a que si Más tienen una complicado. historia, que nos cuenten. Como siempre van a ser anónimas a modo de, o a menos de que ustedes mismos digan, ¿sabes qué? No me importa decir mi nombre, o sea, tal. No Pero sé. así fue mi historia de crónicas de una muerte, de un amor. ¿Cómo es? Crónicas de una Miren, yo, muerte como anunciada, de ustedes, un yo amor también anunciado. quisiera hacer más preguntas, pero no sé, es un tema No, aquí, escabroso, ¿no? Entonces, vamos a decir aquí que vamos a dejarlo a la expectativa. fuiste un Edward de la vida, ¿no? Considero que la película lo retrata mucho mejor, pero se puede llegar a retratar ese cambio No, y de que personalidad. vos entonces sí tenés mucho parecido con Edward. Bastante, sí, Físico bastante. tal vez no. Eso quisiera. Ahí tal vez la genética no es la misma, Ahí pero es donde emocionalmente diría que sí. diferimos ahí. Eran personas sensibles, Bastante incomprendibles. susceptible. ¿Sabes cómo así te definiría yo al Tony viejo? Definitivamente ya Edward.
Y con esto creo que podemos cerrar mi idea. El incomprendido. Incomprendido. Es una buena manera de representarme. Siempre lo he dicho, yo tengo un conflicto con el mundo. Y cuando vos sentís que tenés un conflicto con el mundo, Lo tenés. No hay nada más que sentir. es porque el mundo tiene conflicto con vos. ¿Vos crees? La frase está de que cuando vos vas en un sentido y ves que todos van en sentido ¿Quién contrario, está equivocado? el que va en sentido contrario sos vos. ¿Y quién está equivocado? Nadie. O tal vez sí. Para la sociedad estaría equivocado. Pero a Bonita, veces bonita reflexión nocturna, yo creo que para que piensen, así filosofen un poco, nos... Y piensen. así también Tony se volvió un animal nocturno. Y así el león se comió a la oveja. No, Entonces, se enamoró, muchachos, se enamoró. muchachos, ¿Cómo esta película, cómo la reitearías? ¿Qué tanto le das? ¿Te, es te que, pareció buena? es que La mira, película de Tom Ford. es de mis películas favoritas. Cabe destacar que la única película buena que tiene ese director, a mí, por A mi la... parecer, si no le vi nada más. Solo, un hombre solo, creo que está la otra, pero Yo le doy un sólido 8.5. me voy por un 8 también. Mm, Tibio. tibio. No, Yo para mí, esperaba más. un 9. No esperaba más, la verdad. Sos tibio. No, lo que pasa es que, no, la verdad que la película creo que no tiene más que todo cierta parte de la representación del arte, pero creo que no tiene está bien, es bien redonda, bien completa, cierra bastante Es bien autoconclusiva. bastante bien. Entonces creo que sí, un 8, 9. Tiene mucho simbolismo. Eso me gusta, que la puedes ver varias veces e ir descubriendo cosas nuevas que el director te quería dar a entender. Muy buena película, la verdad. Buena Una buena película. película si, no diría que estás pasando por un desamor porque puede llevar tal vez a los sentimientos incorrectos, pero una buena película para cuando ya estás un poco más sano del alma de haber tenido una ruptura, puedes ver la vida de otra manera o el amor de otra manera o el desamor. Ok. Películas que recomendaría pueden ser similares o una que vos recomendás. Siguiendo en la tónica de desamor o amor destructivo, o cómo hacia qué punto lo querés llevar. No, películas que vos querés recomendar. Una Puedes, película, no sé si ya recomendaste Depredador una vez. Nada que ver. es una Los Media, Él ¿no? los Sí, mire cuando Los te Media. recomendaste Depredador. Y Rambo. Hay un amor ahí una obsesión entre Arnold y el Depredador. Yo diría que una película que, bueno, les voy a decir una película que vi hace poco que no había tenido el gusto de verla, que por cierto es una de las próximas. Hair, recomendación absoluta. No les quiero dar mucho contexto, pero es básicamente un hombre que se enamora de una inteligencia artificial. A raíz también de no ser comprendido posiblemente. Se Y viene, se viene. Her, Hair. solamente Her, Solo una para no abrumar a la para gente, no porque abrumar a la gente. Pues ya había recomendado Perdidos en Tokio. perdidos en el bosque. ¿Qué película podría recomendar? Parecía Animales Nocturnos. Mm, complicado. No se me viene ninguna a la mente Una ahorita. romántica. Una Vos que sos romanticona. muy de películas románticas. ¿No? Mm, Bueno, no, hoy sí que vamos a terminar recomendando más bien. Sí, o de otra cosa, cualquiera. Vamos Puede a- ser, aparte de ser, no una película romántica, es un thriller psicológico, así un thriller lo podremos. psicológico. ¿Algún thriller que quieras recomendar? O alguna serie, hace poco viste una serie que me estabas hablando que te encantó, Hay una película que que mucha gente la ha incluso, visto. hay una película que incluso es creo que también sale Jake Gyllenhaal, que se llama, no, perdón, es con James Franco, pero, Ok, ajá, que es como es de terror psicológico, se llama Together, si no me equivoco. esperemos que se llame así, Ya porque si no veremos la gente... porque sí, es una película bastante parecida, donde trata un amor un poco Destructivo. bizarro, tal vez se puede decir. Ok. Creo que y con eso nos podemos despedir. Espero que les haya gustado cómo salieron los animales nocturnos. Y ustedes también, si deciden ser animales nocturnos este fin de semana, No tengan miedo. No tengan miedo suéltense, libérense. de ser lo que quieran ser. Recuerden que Tony murió por débil y por tibio. Amén. Eso es lo que quiero Tony, representar.
Bueno, Nos vemos en la siguiente. de estos recovecos para el mundo. Adiós.